Llegó el ministro del Interior, Nicolás Martinelli. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Peti. ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Bien. Bueno, bienvenido, ministro. Muchas Ministro, arranca el año con dos feriados. El 1 de enero y el 2 de enero, que es su cumpleaños. Exactamente. Ajá. Y además de cumpleaños. El primero cumple un tío y el 2 cumplo yo. Así que tenemos 3 días seguidos de festejo. ¿Es medio en volante cumplir el 2 de enero? Debe ser más jodido el primero, ¿no? No. Sí. O el 24. Tengo un hermano que cumple el 24. Pero no, la verdad que de chiquito a veces era cuando festejás, ¿no? Si esperás a festejarlo el 2, que tus amigos se van de vacaciones, o adelantás el cumpleaños, generalmente lo terminaba adelantando y lo festejaba los primeros días de diciembre. Pero ya ahora festejo directamente el 2. ¿Va a cambiar de trabajo el año que viene? Sí. Hasta el 28 de febrero estoy como ministro. ¿Tiene trabajo? Después cambio de trabajo. ¿Y sabe dónde va a trabajar? ¿Sabe qué es lo que va a hacer? Bueno, todavía no. ¿Va a volver a la actividad privada? No lo sé. Todavía faltan poco más de 2 meses. Por supuesto que hay opciones tanto de continuar en lo público como en lo privado, o quizás una pata en cada lugar, depende. Pero todavía no lo tengo definido. Parece que falta transitar un poquito más entrado ya el mes de febrero como para ir tomando ese tipo de decisiones. Por ahora focalizado en el 28 de febrero para poder entregar un ministerio, como yo siempre digo, mucho mejor que el que me tocó encontrar y tratando de dejar la vara lo más alto posible. ¿Qué le tocó encontrar cuando llegó al Ministerio del Interior? Bueno, en realidad, viste que yo entré hace En noviembre 2 años, de 2023, ¿no? ahí asumo como ministro. Como ministro. Pero yo había asumido ya como director general de Secretaría. En septiembre de 2022. Veo que tenés bien estudiado las fechas, muy bien. Sí, pero más allá de eso, cuando me refiero a lo que nos tocó entrar es como gobierno, ¿no? En 2020. En marzo del 2020, sí, nos tocó agarrar un ministerio que venía con récord de todos los delitos, los homicidios, hurto, rapiñas, abigeatos, una policía muy desmoralizada, una policía con falta de respaldo político, con falta de respaldo jurídico. ¿Y usted cree que este gobierno le dio a esa policía la moral, el respaldo que estaba necesitando? Sin dudas. Fíjate vos que la primera reunión que tiene el presidente Lacalle Pou al asumir es precisamente con el ministro, en aquel momento Jorge Larrañaga, y los jefes de policía de todos los departamentos. Eso es una señal de respaldo político muy importante. Y después viene, además, todo el respaldo jurídico que llega a través de la LUC y algunas otras normas, que sin duda fueron una espalda muy importante para la moral de la policía y para poder trabajar con tranquilidad. Y eso después lo empezás a ver en los resultados. Si vos tenés más allanamientos, más formalizados, más bocas tapiadas, más incautaciones de drogas, tenés un mejor trabajo con Fiscalía, tenés un mejor trabajo con el Poder Judicial, tenés una importante cantidad de reinauguraciones e inauguraciones de comisarías, subcomisarías y destacamentos a lo largo y ancho de todo el país. Llevamos cerca de 180, o sea, mejorás el despliegue, mejorás la estrategia, eso sin duda que termina redundando en los buenos resultados. Que no quiere decir que no falte todavía mucho camino por delante, pero sin duda vamos a entregar un gobierno con mejores resultados de los que había cuando nos tocó asumir a nosotros. Y ojalá que esto siempre se dé. Este va a ser el primer gobierno desde la salida de la democracia hasta ahora que le va a entregar al siguiente gobierno mejores números de seguridad que los que encontró. Pero ojalá que esto sea algo que se empieza a dar en el futuro, porque lo que todos queremos, de las principales preocupaciones que tenemos los uruguayos, es sin duda la seguridad pública. Y por lo tanto uno siempre desea que al Uruguay en este sentido le vaya bien. Y lo que yo le transmití en una de las conversaciones que estuve con Carlos Negro, el próximo ministro, dice, ojalá que vos puedas entregar un ministerio también mejor que el que yo te estoy entregando ahora. De eso se trata, ¿no? Ahora vamos a hablar de los números y de la diferencia entre números. Pero a mí me interesa, más allá de números, hablar de criterios. ¿Por qué el trabajo con la policía y el Ministerio del Interior en los 3 gobiernos del Frente Amplio está en las antípodas de cómo se ha trabajado en este gobierno
en el Ministerio del Interior y con la policía? ¿Por qué tenemos dos modelos totalmente diferentes, antagónicos? Bueno, a ver, yo creo que siempre hay un proceso de aprendizaje, ¿no? Yo cuando hago la exposición que tengo preparada para contar por qué llegamos a la estrategia del enfoque dual, que es la que estamos aplicando hoy, siempre arranco del año 85, vuelta a la democracia, y me voy hasta el año 2005. O sea, ¿A qué le llama, perdón, enfoque dual? el enfoque dual es la estrategia que estamos llevando adelante, que tiene dos pilares fundamentales: el trabajo de la represión y el trabajo en causas. Las causas son aquellos motivos que llevan a las personas a cometer delitos, que después podemos profundizar un poco más. Pero estos dos pilares son los que en cualquier país civilizado y que ha trabajado en serio en materia de seguridad pública es necesario trabajarlos. No como yo te iba a contar ahora, que desde el 85 hasta el 2005 se trabajó más que nada en un pilar represivo y poco en las causas. ¿Hasta qué año? Hasta el 2005. ¿Por qué no pone el gobierno o los gobiernos... Gobierno de los partidos tradicionales. Ajá. De 85 al 2005, gobierno de los partidos tradicionales. Represión. El enfoque estuvo más del lado de la represión que el trabajo en las causas. Había trabajo en causas, pero muy tímidamente. Lo importante de la represión es que la represión ayuda a contener el crecimiento del delito. Del año 2005 al año 2020, gobierno del Frente Amplio. Y el Frente Amplio entra con otra visión de la seguridad pública. O sea, la represión para el Frente Amplio era mala palabra. Entonces ellos se pararon mucho más en un pilar de trabajo en las causas. ¿Usted entiende como ministro del Interior que la represión sea una mala palabra? No, para nada. De hecho, la represión es uno de las tres acciones policiales. Prevención, disuasión y represión. ¿Y por qué el Frente Amplio no la utilizó? Bueno, en aquel momento habrán teorizado de que la represión no era conveniente, de que de esa forma no se podían bajar los niveles delictivos, que había que apostar a las causas. Pero ahí hay un error de diseño, que lo que yo te decía, la represión ayuda a contener. Si vos no reprimís, el delito se te dispara. Porque además, el trabajo vinculado a las causas, y ahora sí, cuando hablamos de causas, estoy hablando, por ejemplo, en todas aquellas cuestiones que pueden llevar a las personas por el camino delictivo. Entiéndase la deserción estudiantil, entiéndase el abordaje en las drogas, o el consumo de drogas, o el consumo de alcoholismo, la falta de oportunidades laborales, la falta de esperanza, de expectativas de vida. O sea, hay un montón de cuestiones que a uno lo pueden después volcar por el camino equivocado, y está bien trabajar sobre las causas. El problema es que todo el abordaje de causas lleva muchos años. Para vos obtener resultados en esas materias, podés estar 10, 15 o 20 años. Una reforma educativa, por ejemplo. Es más fácil destruir que reconstruir. Es mucho más fácil destruir y más rápido que reconstruir. Claro. Entonces, al Frente Amplio, bien intencionado, pues de hecho crearon el Ministerio de Desarrollo Social, que después lo terminaron acompañando todos los partidos políticos, tenían desde el punto de vista teórico apostar a las causas. Después en la práctica fue muy malo la implementación, porque prácticamente no implementaron muchas políticas vinculadas a las causas, sobre todo en el Instituto de Rehabilitación. Por ejemplo, el MIDES no tenía una oficina en el Instituto Nacional de Rehabilitación. ¿Usted empezó a trabajar en el MIDES cuando arrancó en el 2020? Exactamente, fui director general del MIDES. Sí. Y ahí, precisamente, siendo yo director general, inauguramos la primera oficina del MIDES en el CONCAR. Que fue un paso. ¿No tenía una oficina en el MIDES? CONCAR? No tenía oficinas en ningún instituto de rehabilitación. Tenía nula presencia en los institutos de rehabilitación. Entonces, ¿usted llegó a decir cuando llegó al MIDES a trabajar en marzo de 2020 que siendo director de la Secretaría General del MIDES era como estar en una película de terror? No recuerdo si se iba a decir exactamente eso, pero puede ser. En definitiva, el Ministerio de Desarrollo Social era el último ministerio que se había creado, tenía apenas 15 años, era un ministerio tremendamente desorganizado, no tenía procesos para nada, y mucho menos procesos informatizados, era todo básicamente a papel. ¿Y qué le transmitían? No había una estructura orgánica, los funcionarios no tenían una carrera administrativa. A eso iba, ¿qué le transmitían los funcionarios? Creo que había 2 unidades ejecutoras nada más en ese momento, un ministerio que debía tener... Después terminamos creando 8 o 9 unidades ejecutoras, porque es muy importante para el control del gasto, las unidades ejecutoras. Y todo eso llevó a trabajar con mucha desidia, ¿no? En las compras y descontroles y en los inventarios de las compras que se hacían. ¿Dentro del MIDES? Dentro del Ministerio de Desarrollo Social, sí.
Y por eso se hizo necesario, en aquel momento, hacer auditorías. Que las auditorías, lo que yo siempre dije, a ver, las auditorías lo que son una radiografía que te permite a vos saber en qué situación te están entregando, en este caso el ministerio, pero puede ser una empresa. Vos vas a comprar una empresa, lo que vas a hacer es, Claro. se llama due diligence, o sea, lo que vas a hacer es una especie de auditoría legal, contable, notarial, etcétera, etcétera, que te permita saber el estado de situación. Y por eso es que nosotros, al haber encontrado un ministerio muy desorganizado, que empezaban a surgir muchos elementos de presunta ilegalidad, decidimos empezar a auditar determinados departamentos. ¿Qué encontraron esas auditorías? Bueno, ahí encontramos contenedores, por ejemplo, en el puerto de Montevideo, que estaban hace muchos años, con insumos médicos, además estábamos atravesando la pandemia en ese momento. Encontramos un montón en otros lugares, en otros depósitos del ministerio, ropa, sillas de ruedas, me acuerdo que habíamos encontrado, que habían venido también en otros contenedores en otras épocas y nunca se habían donado, nunca se habían entregado, bicicletas, o sea, un montón de cosas, cosas que se compraban y no se usaban, desde pintura, cera, hasta, me acuerdo de haber encontrado como 4 o 5, ¿cómo se llama esto? Los motores que vos prendés para dar energía. Los generadores. Los generadores. Sí. Además, carísimos. Aquellos generadores, un montón de cosas. Cada vez que abrías un placar o cada vez que abrías un depósito, ahí encontrabas un montón de cosas que nadie sabía de dónde venía, nadie sabía su procedencia. Después también el ministerio compraba un montón de insumos y herramientas para los refugios, por ejemplo. Te estoy hablando de heladeras, cocinas, microondas. ¿Y quedaban allí? Y garrafas, no, y que se cambiaban y nunca se conocía el destino después de dónde iban a parar esas heladeras y cocinas y electrodomésticos que se habían comprado y que eran propiedad del ministerio. El ministerio las compraba el ministerio, eran del ministerio, las ponía para equipar refugios, pero después cuando venía el periodo de recambio, lo que sea, bueno, ¿qué pasaba con esas cuestiones? Ticket de alimentación, o sea, un montón de cosas que derivó, naturalmente, que nosotros después denunciáramos en la justicia, en la fiscalía, como corresponde, esos hechos de apariencia delictiva. Nosotros denunciamos hechos de apariencia delictiva, no denunciamos a ninguna ex jerarca en particular ni nada por el estilo, denunciamos los hechos que encontramos. Y eso sigue hoy ahí en ¿Cómo en que fiscalía. sigue? ¿Sigue en fiscalía? Sí, eso sí. ¿Porque se archivó? No está archivado. Cambió el fiscal y después lo tomó otro fiscal y bueno, viste cómo es. Pero pasaron 5 años y esas cosas siguen ahí dando vuelta. Y esas cosas siguen ahí dando vuelta, como tantas otras cosas. Por ejemplo, la fuga de Moravito o los traslados de González Valencia también siguen ahí hace muchos más años. Creo que ya tienen 6, 7 años esas causas. ¿La fuga de Moravito fue la mayor vergüenza que tuvo la policía en nuestro país? Yo creo que la fuga de Moravito sí fue una de las mayores vergüenzas que tuvo la policía. Y creo que es una de las mayores vergüenzas que tiene hoy la Fiscalía de nuestro país. ¿Quiénes ayudaron a escapar a Moravito? Y bueno, eso es parte de la investigación que está en Fiscalía. ¿Y por qué todavía no se sabe? Y bueno, eso habría que preguntarle a la Fiscalía o a los fiscales. También hubo algún fiscal que inició el proceso, después cambió y está en manos de otra fiscal. Habría que preguntarle a esos fiscales por qué no se avanzan esas causas, ¿no? ¿Y por qué no se llama a declarar? Yo creo que ya se han llamado a declarar. A prácticamente todos. Bueno, Bonomi ya no está, pero Jorge Vázquez podría dar más explicaciones al caso. Sí, hay varios ex jerarcas de aquel momento que podrían dar explicaciones. No solo Vázquez, el ex director Charles Carrera, directores del INR de la época, director de Asuntos Internos de la época. El propio director de la Guardia Republicana de aquella época también. O sea, hay un montón de gente. ¿Quién era el director de la Guardia Republicana? En aquella época era Clavijo. Pero Clavijo no, según leo la información, va a ser el jefe de policía de Montevideo ahora por el gobierno del Frente Amplio. Bueno, yo leí, sí, salió en el medio municipal. La verdad que no he visto que lo hayan replicado otros medios, o sea que la información esté confirmada, pero bueno, es una situación compleja en ese sentido, porque Clavijo es alguien que está hace 5 años fuera de la policía, él estaba en paz en comisión de la Intendencia, o sea que no está empapado de los cambios que ha tenido hoy la policía. Perdón, no entiendo. Sí. El jefe
Guardia Republicana Sí, de aquel estaba momento. en pase en la Intendencia de Montevideo. Sí, cuando asume este gobierno Pero se da un con- pase en comisión a la ¿Pero y con qué intendencia. intenciones? No lo sé, eso habría que preguntarle a la ex intendenta Carolina Cose, que es quien lo pidió en comisión. Pero él está ahí. A ver, el jefe es de Guardia Republicana sí. no es un lugar importante Muy importante, por supuesto, sí. y La lo Guardia pasan a Republicana es el comisión. músculo más importante en cuanto al aparato represivo que tiene la Policía Nacional. ¿Y qué tiene que hacer en la Intendencia? Bueno, no lo sé. No lo sé. Y ahora, para el próximo gobierno del Frente Amplio, lo llamarían, lo confirman como jefe de policía de Montevideo. Bueno, vamos a esperar que se confirme oficialmente. Por eso te digo, yo lo único que vi es una noticia que sale lo vi en las redes sociales del canal del canal de la Intendencia de de Montevideo. TV Ciudad. Pero te digo, es una persona que hace 5 años que está afuera, o sea que no está empapado y al tanto de la realidad de la Policía Nacional. ¿Está siendo investigado? Él está, entiendo que sigue como indagado en la causa de los traslados de González Valencia a visitar a Moravito. González Valencia, para quienes no lo recuerden, es un narco muy pero muy pesado, de la banda criminal de los Kunis, mexicano, que es capturado acá en Uruguay. Este gobierno logró extraditarlo. Este gobierno, después de varios años, él estuvo, en lugar de estar recluido en el Instituto de Rehabilitación, estaba en un contenedor en la Guardia Republicana, por la peligrosidad que implicaba tener un capo narco de esa naturaleza. Por eso está la Guardia Republicana. Y por eso Clavijo es responsable, en cierta forma, de los traslados de él, porque cuando lo trasladaban de su contenedor en el predio de la Guardia Republicana hasta Cárcel Central para visitar a Moravito, él era de alguna forma el que montaba el dispositivo de seguridad para poder realizar los traslados. Y además González Valencia estaba en un contenedor que, una vez que este gobierno asume y que inicia el proceso para extraditarlo, lo mudan al penal de Libertad. Y ahí, en ese contenedor, se encuentran dentro de tenía aire acondicionado, tenía televisión flat de última generación, encuentran 4 celulares ahí adentro, uno de ellos para poder hacer llamadas a nivel internacional, tenía parrilleros, tenía un montón de comodidades que no son comunes para un preso. Entonces, obviamente que ahí también hay corrupción, porque esas cosas llegaron de alguna forma. Alguien las dejó entrar bajo la vigilancia de esta persona. Por eso yo, la verdad que encuentro un poco extraño que lo vayan a nombrar. Por eso digo, vamos a esperar, pues, capaz que son solo rumores. Jefe de policía de Montevideo, una persona que hay una causa abierta donde él está como indagado y sobre todo en un futuro gobierno que llega con el claim, digamos, de gobierno honesto, ¿no? Entonces, para un gobierno honesto, nombrar y nada más y nada menos como jefe de policía del departamento más importante que tenemos en Uruguay, a una persona que está indagada, o por lo menos estuvo indagada en esta causa, bueno, es para pensar. ¿También escuchó que la Llera podría llegar a ser convocado por este nuevo gobierno del Frente Amplio? De la Llera escuché rumores como que podría ir a inteligencia, que depende de Presidencia de la República. A ver, también, la Llera tiene también como exdirector de la Policía Nacional, es parte de las 2 investigaciones de las que venimos hablando. Por un lado, la fuga de Moravito y por otro lado, los traslados de González Valencia. También acudió además a Fiscalía como indagado. Por eso llama la atención nuevamente que estas 2 personas, sin estar cerradas esas causas y en proceso de seguirse investigando, sean nombradas en un gobierno que se dice ser honesto. La Llera no había dicho también que este país en el 2018 se estaba convirtiendo en El Salvador. Dijo eso, y bueno, ahí tenés un poco lo que era la imagen de la policía y la seguridad pública en ese momento, ¿no? Que nada más y nada menos que el director nacional de la policía diga eso, imagínate cómo después impacta en la moral de toda la policía y de toda la población. Porque vos sos el que tiene que solucionar en parte todos esos problemas. Y vos bajaste los brazos, básicamente. Dicho sea de paso, después de esas declaraciones, fue que el país tuvo el récord de homicidios que se dio en el año 2018 y el segundo récord de homicidios que se dio en el año 2019 y los récords de rapiñas, de hurtos y de abigeatos, ¿no? El periodo en Frente Amplio, los
homicidios crecieron un 108%. Ellos agarran en 2005 el país con 190 homicidios por año. 190 homicidios por año. Y nos entregan un país con 400 homicidios por año. Con el récord en 2018 de 421. Y lo mismo con las rapiñas. Nos entregan un país con más de 30.000 rapiñas, con más de 140.000 hurtos. Bien, las rapiñas crecieron un 240%. Sí. Pero más allá de que sean números fríos, ¿por qué? Me imagino que es multicausal, ¿no? Pero ¿por qué vivimos en un país tan pequeño, tan chico, donde si teníamos 190 homicidios nos transformamos en un país de 400 homicidios? Eso te lo engancho homicidios. con lo que hablábamos al principio y que después nos desviamos un poco, que en definitiva cuando vos trabajás solo en las causas y no trabajás en la represión, no podés contener el avance de las bandas de crimen desorganizado, como le llamo yo, que operan en los diferentes barrios. ¿Usted cree que...? Yo creo no. Hay trabajos académicos que han estudiado las bandas criminales en Montevideo, en el Uruguay, han estudiado el avance del narcotráfico y todos ellos sitúan un crecimiento exponencial de esto entre el año 2010 y sobre todo en el año 2012, donde empiezan a formarse y a robustecerse estas bandas barriales, que son las que cuando ingresa este gobierno empezamos a trabajar en identificarlas. Identificamos cerca de 46, 47 bandas criminales barriales y son sobre las que hoy tenemos varios dispositivos policiales. Cuando dice bandas barriales criminales, ¿se está refiriendo a droga o no solamente droga? Tenés principalmente vinculado al tema del microtráfico, principalmente. ¿El microtráfico es? Drogas. Pero después tenés también crimen organizado vinculado, por ejemplo, a venta de autopartes, puede ser también órganos, otro tipo de cosas. El crimen organizado no es solo drogas. El crimen organizado puede tener muchas ramas, digamos. Y yo acá lo que siempre digo es que en Uruguay lo que tenemos es un poco crimen desorganizado. ¿Por qué? Porque el crimen organizado lo que le gusta es hacer su trabajo para hacer plata con el menor ruido posible. Cuanto vos más ruido haces en un barrio, más presencia de la prensa tenés y más presencia policial atraés. Entonces eso es malo para el negocio. Para el crimen organizado, que tiene plata, que tiene recursos y que no respeta la ley, es mucho más fácil ir en cualquier país del mundo y, por ejemplo, pagarle a alguien en aduanas, o pagarle a un policía, o pagarle a quien sea, no importa. Pero trata corruptos siempre hay. Trata de manejarse siempre con los recursos de dinero, financieros, y en última instancia con la violencia. ¿Por qué? Porque para ellos eso es malo para el negocio. En cambio, en Uruguay lo que hay son grupos desorganizados. Son banditas que andan a los balazos en los barrios, llamando la atención, mostrando poderío uno a otro. Entonces, ¿qué genera eso? Genera que la prensa esté permanentemente presente en el barrio, que nosotros hagamos los operativos de intervención en los barrios, que la policía esté ahí permanentemente, que haga los controles de vehículos y de motos. Entonces, eso dificulta la operativa de esas bandas. ¿Por qué esas bandas se adueñaron de los barrios? Ahí volvemos a lo que yo te decía, estos trabajos académicos, ¿Liberaron? ¿El Frente Amplio liberó barrios? Hubo varias políticas equivocadas en esa época, entre ellos el desmantelamiento de las brigadas de drogas de Montevideo y Canelones. No había investigaciones vinculadas al microtráfico. Ellos tenían la visión de que en realidad vos tenías que agarrar al gran narcotraficante, porque si agarrabas al gran narcotraficante cortabas la distribución al microtráfico. El problema es que el gran narcotraficante, el Uruguay, no tiene recursos para ir a buscarlo. Vos no vas a ir a buscar al Mayo Zambada, no vas a ir a buscar al Chapo Guzmán o a los hijos del Chapo Guzmán o a cualquier otro narco grande que opera en Colombia, México o en otros países. Porque no tenés recursos, ni humanos ni financieros para hacerlo. Eso lo hacen organizaciones como la DEA o la Organización Antimafia de Italia. Vos lo que tenés que concentrar tus esfuerzos es en colaborar con esas organizaciones y al mismo tiempo trabajar muy fuerte en el microtráfico, que es lo que genera los problemas en el barrio de rapiñas, de hurtos y de homicidios. Está bien, pero ¿por qué razón un gobierno? Entonces, hubo malas políticas desmantelando brigadas de drogas. A eso voy, ¿por qué razón? Desmantelaron la inteligencia carcelaria, expulsaron a la DEA. ¿Qué es la DEA? La DEA es la agencia de drogas de Estados Unidos, que es la más importante del mundo, porque tiene oficinas en casi todos los países del mundo. ¿Y estaba acá en Uruguay? Estaba en Uruguay. ¿Y por qué se fue? Y bueno, lo que dijeron los propios miembros de la DEA que trabajaron acá es porque el gobierno anterior se negaba a colaborar con ellos.
Entonces no tenía sentido que estuvieran acá. Y Pero se por fueron. eso yo siempre pregunto cuál podría llegar a ser la razón por la que un gobierno, en este caso el gobierno de izquierda del Frente Amplio, no quiso colaborar con la DEA, que es la acción de... Y bueno, eso lo dejamos para que cada oyente de este programa, No, para pero que yo la le mejor estoy audiencia haciendo del mundo. No, pero yo le estoy haciendo la pregunta al ministro del Interior. Y bueno, si vos desmantelás las brigadas de drogas, si vos expulsás a la DEA, si vos, como pasaba no haces prácticamente allanamientos. Fíjate que hacían 300 allanamientos por año. Nosotros estamos haciendo cerca de 2000. O sea, no trabajaban prácticamente. O sea, lo que dejaron es que esas familias se formaran, crecieran y hicieran de su negocio un hábito normal de vida. Porque no reprimían. Porque entendían que para cortar eso había que trabajar no en la represión, sino en las causas. Y de vuelta, yo te digo, está perfecto trabajar en las causas. Pero el trabajo en las causas lleva muchos años. No es de un día para el otro. Entonces, como no reprimieron, no le pusieron techo al crecimiento de estas bandas. Y en un momento se les dispararon los delitos, se les dispararon los homicidios, las rapiñas, el hurto, al punto tal que el propio jefe de policía de aquella época, la Llera, tuvo que reconocer que si Uruguay seguía por este camino, nos íbamos a parecer al Salvador. Por suerte hubo un cambio de gobierno, un cambio de actitud y un cambio de estrategia. Un gobierno que dijo, no, ya aprendimos de que solo con represión no es suficiente y ya aprendimos con que solo trabajo en causas tampoco. Necesitamos trabajar sobre la base de los dos pilares. La estrategia de enfoque dual. Entonces nos pusimos firmes con la represión, respaldando a la policía políticamente, jurídicamente. La policía entra a todos los barrios. La policía además cambió el despliegue en los barrios, porque antes hacían se llamaban los operativos de saturación. La policía iba a un barrio particular a las 7 de la mañana, se quedaba hasta las 3 de la tarde, hacía algún allanamiento en ese barrio, le pedían cédula a algunos que entraban o salían del barrio y después se iba. Y dejaba el barrio desolado. Uh-huh. Los vecinos muertos de miedo. Nosotros cambiamos ese concepto. Dijimos, no, nosotros lo que vamos a hacer ahora es intervenir los barrios. El despliegue policial tiene que ser, nosotros vamos y nos quedamos. Y no nos vamos hasta que pacifiquemos el barrio. Y además, una vez que estamos ahí... ¿Y eso sucedió? Y eso sucedió. Y además, una vez que estamos ahí, empezamos a trabajar ¿con quién? Con las otras instituciones públicas que están en los barrios. Puede ser un CAIF, puede ser una policlínica de ACE o de la Intendencia, puede ser una escuela pública, puede ser una organización, una ONG que trabaja ahí con chicos o con determinadas temáticas, pero necesitamos que todos, puede ser un club de barrio, baby fútbol, pero necesitamos que todos se sienten en la mesa para ver cómo solucionamos el problema. Y eso lo hicimos en algunos barrios, que ha dado muy buenos resultados, pero obviamente vamos por el buen camino. Pero te repito, todo esto lleva tiempo. Por eso hay que hablar de esta estrategia con luces largas, una estrategia una política de Estado, política de Estado, uh-huh, donde no nos estemos reseteando cada 5 años y que sin perjuicio de que el gobierno cambie, haya cosas que permanezcan. Porque si no, si yo tengo un programa que funciona bien, que está dando buenos resultados para bajar, por ejemplo, la reincidencia carcelaria, y pierdo el gobierno y viene otro y lo saca porque no fue una idea de ellos, fue una idea mía, perdimos todo este tiempo y arrancamos de cero. uh-huh. Y eso es muy malo. Por eso tenemos que, todos los que estamos en la actividad política, los que somos servidores públicos, tenemos que tener la madurez política para empezar a trabajar en temas donde se nos va la vida, como por ejemplo la seguridad pública. Hay otros, la educación es otro. Uh-huh. Tenemos que empezar a trabajar como política de Estado. Y dejar de mirar, esto lo hizo fulano, lo hizo mengano. Si es bueno y funciona, se queda. Tiene que quedarse. Y por eso la importancia también de los acuerdos multipartidarios, ¿no? Nosotros hicimos una convocatoria hace 2 años para hacer un acuerdo multipartidario que, fíjate vos, la hicimos... ¿Se lo presentó al Frente Amplio? Sí, pero además lo interesante de este acuerdo multipartidario es que estaba focalizado para presentar propuestas vinculadas a las causas. Uh-huh. No fue el primer acuerdo que se hizo. El Frente Amplio había hecho un acuerdo entre la coalición entre republicana, todo el sistema político. Nosotros convocamos a todo el sistema político, ajá, incluso el Frente Amplio. Y lo mismo hizo el Frente. Sí. Porque hay que reconocer, el Frente hizo lo mismo. Yo creo que fue no me acuerdo si fue en el gobierno de Mujica o en el segundo periodo de Tabaré Vázquez. Pero estaba Bonomi de ministro. Se hizo una convocatoria, pero fíjate la diferencia. En lugar de hacer una convocatoria para trabajar en las causas, que era lo que el Frente Amplio entendía que había que hacer, hicieron una convocatoria
más que nada vinculada al aumento de las penas. La mayoría de los proyectos que salieron de ese acuerdo multipartidario eran aumentos de penas, que después el Poder Ejecutivo, Bonomi, lo eleva a Presidencia lo manda al Parlamento y la propia bancada de legisladores oficialistas en aquel momento, del Frente Amplio, le termina abochando la mayoría de los proyectos a Bonomi. Nosotros hicimos un acuerdo multipartidario, pero sobre todo no punitivo, no para aumentar las penas, sino para poner foco en las causas. Y llamamos a todos los partidos políticos que vinieron, se sentaron a una mesa, trajeron sus propuestas, llamamos a la academia, universidades, comisionado parlamentario, ONGs, todos trajeron propuestas. De esas surgieron como 80 y pico de diferentes alternativas y quedaron 16. De esas 16 hubo 7 que las presentó el propio Frente Amplio. ¿Y sabés qué? ¿Que ustedes las adoptaron mismos? Nosotros las adoptamos, pero el Frente Amplio no las apoyó. ¿No las apoyó sus propias? No apoyó sus propias medidas. ¿Y por qué va a ser eso? Yo creo que fue una actitud mezquina en ese momento, de inmadurez política. Para que no tengan éxito con un gobierno que no es de con una ellos. Con una mirada cortoplacista electoral, porque faltaba 1 año y medio para que arrancara la campaña, entonces no vamos a acompañar ni siquiera las propias medidas que ellos presentaron. Pero además, curiosamente, después muchas de esas medidas que ellos propusieron en este acuerdo las plasmaron en su programa de gobierno. ¿Van a estar ahora en el gobierno? No van a estar porque ya las estamos haciendo, porque nosotros esas 16 medidas que quedaron en ese acuerdo multipartidario, a pesar de que el Frente no las acompañó, nosotros avanzamos igual. Y de las 16 medidas solo hay una, que es la de la creación de un Ministerio de Justicia, que no la llevamos adelante, pero que es una propuesta que está en los programas de gobierno de todos los partidos políticos, o sea que es muy factible que esa propuesta después avance. Las otras 15 sí las llevamos adelante y sí avanzamos en esas. Algunas están en proceso, otras se llevaron adelante. Así que de eso se trata, de generar políticas de Estado que perduren el tiempo. Por eso yo digo que es muy difícil que el Frente Amplio o este Frente Amplio venga con una política muy revisionista de esto, porque en definitiva dentro de algunas de las medidas que estamos llevando adelante, ellos también las apoyaron. Del próximo gobierno del Frente Amplio vamos a hablar también luego de la pausa. Nos vamos a la pausa. El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, en Malos Pensamientos. 15 minutos van de las 6 de la tarde. Estamos con el ministro del Interior, Nicolás Martinelli. ¿Es algo de la empresa Martinelli? No, nada que ver. Siempre me preguntan eso, pero no. Ni siquiera los conozco. Está bien. Más vale tenerlo lejos. Sí. Claro. Eso siempre tienen trabajo, ¿no? Eso sí, no funciona, no falla. Sí. Le voy a leer algunos mensajes de la audiencia. Dice, soy policía retirado. Lo peor que hizo el Frente Amplio fue desmantelar Radio Patrulla, las comisarías y la brigada de asalto. ¿Está de acuerdo con este oyente? Sí, como mencionábamos en el bloque anterior, no solo lo que menciona el oyente, también desmantelaron un montón de comisarías, subcomisarías y destacamentos en el interior del país, con aquello de que el problema lo tenían en Montevideo, entonces se trajeron un montón de vacantes de funcionarios para Montevideo y cerraron comisarías, tiraron la llave para adentro. Entonces, eso generó también un problema gigante, porque se descuidaron las rutas nacionales, se descuidaron los caminos vecinales, se descuidó el trabajo en frontera, que también es muy importante, y que todo termina después en el problema que comentábamos hoy, ¿no? Del aumento de la violencia y de los homicidios, hurtos y rapiñas que sufrió el Frente Amplio en forma tremendamente exponencial. Bueno, entonces está de acuerdo que si hay que encontrarle causas a las razones por las que perdió el Frente Amplio en el 2019, la seguridad es una de ellas. Totalmente, sí. ¿Usted cree que la seguridad también es una de las razones por las que perdió la coalición republicana? Yo creo que tanto las victorias como las derrotas son multicausales. Ajá. Puede ser que la seguridad haya sido uno de los elementos. Pero siempre se habla que los números han sido mejores. Incluso, no y solo, la sensación. Y la sensación también mejoró mucho, porque en este mismo periodo, si lo comparamos con 2019, había un 75% de los uruguayos que consideraba que la seguridad era el principal problema en el 2019. Y hoy estamos en el entorno del 45-50. Entonces, ahí también se nota que hubo un reconocimiento o una mejoría. Yo tengo algunas encuestas que se han hecho
donde los uruguayos reconocen que hay más patrullaje, la mayoría de los uruguayos reconocen que hay más patrullaje, que la policía ha invertido muchísimo en tecnología. Y también hay una pregunta, en realidad siempre se hacen dos preguntas en este sentido. Una pregunta es ¿cuál es el principal problema país? Y la otra pregunta es ¿cuál es tu principal problema? Cuando a vos te preguntan cuál es el principal problema país, generalmente asociás por lo que ves y por esa cosa de empatía, lo que ves en la tele, lo que te transmiten los medios, que es la seguridad. Pero cuando te preguntan cuál es tu principal problema, la seguridad se cae a un tercer lugar. ¿Y el primero o el segundo? Y el primero o el segundo pasan a ser los temas económicos o los temas laborales, por ejemplo. Entonces, ahí también tenés una diferencia entre lo que es la percepción y la realidad. La percepción que te viene por todo lo que vos consumís día a día y lo que ves en los medios, y después la realidad, que es que vos en tu barrio te sentís más seguro. Pero cuando mirás la tele y estás viendo que hubo un homicidio, que hubo una rapiña o que hubo un hurto, bueno, sí, indudablemente que el principal problema debe ser la seguridad. Claro. Y por eso, generalmente lo que nos muestran las encuestas es la primera pregunta sobre la percepción país y no sobre la percepción personal. Y hablando de homicidios, en estos días, sobre todo en la Navidad, se han vivido momentos muy críticos y duros en cuanto a homicidios. ¿Por qué suceden esas cosas? No se pueden evitar los homicidios. Son difíciles de evitar. Los homicidios son muy difíciles de evitar para la policía. Vos no podés poner un policía en cada casa, en cada esquina, en cada boliche bailable, restaurante, lo que fuere. Incluso hasta hace pocos días lo entrevistaban al futuro ministro Carlos Negro y él dijo, yo no me puedo comprometer a bajar los homicidios porque no depende del Ministerio del Interior. Y él, fiscal de homicidios, o sea que conoce muy bien la realidad del tema de los homicidios. Y es lo que yo siempre he dicho, el Ministerio del Interior es el último eslabón de una gran cadena. Y el Ministerio interviene cuando la sangre ya llegó al río. Antes está la educación pública. Si vos tenés una educación que expulsa a 6 de cada 10 gurises del sistema, y bueno, de esos 6 pibes, capaz que hay 12 que se van a laburar. Los otros 4, ¿dónde están? Y son los que ves en los barrios, de repente, en la calle, fumando un porro, y que después los empiezan a reclutar estas bandas de las que hablábamos hoy, y que empiezan con algún trabajito, bueno, andá, llevame un pedido a tal lugar y vení, y llevá y trae, y después lo terminan realmente cooptando como parte de la banda. Usted dice que después, el Frente Amplio generó eso en la sociedad. Bueno, lo que digo es que el Frente Amplio generó un gran problema en el sistema educativo. Por algo este gobierno tuvo que hacer una reforma educativa, porque la que se había hecho en años anteriores venía fracasando con total éxito, y era necesaria una reforma, porque seguíamos expulsando gurises del sistema. Entonces creo que este gobierno, una de las medidas valientes que tomó fue precisamente hacer una reforma educativa, entre otras, pero esta fue una clave. No pudo ir a fondo, lamentablemente, pero bueno, será resorte del próximo gobierno seguir avanzando en ese sentido, porque ahí también necesitamos generar una política de Estado, porque ahí también se nos va la vida como país. Entonces, tenemos que tener un sistema que logre retener a los gurises en el sistema educativo. Pero además tenemos que tener un buen sistema de tratamiento de adicciones. Si tenemos gurises que entran en la droga o entran en el alcoholismo o el tema de salud mental y no tenemos buenos resortes para trabajar en eso, ahí también tenemos una falencia que después puede derivar en que como producto del consumo de drogas o alcoholismo, en hechos de violencia. Está bien señalado eso, pero voy a un caso puntual que es el caso que movilizó a toda la sociedad con el chico, el juvenil de Torque que falleció. ¿Por qué razón 2 mujeres se pelean y aparece un tipo con un arma? La pregunta es, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, ahí hay un aumento de la violencia, no en Uruguay, en el mundo en general. Porque lo que pasa acá también está pasando en otros lados. Replica en Argentina, sí. Un ex policía que en una discusión por el volumen alto de la música que tenía un vecino termina matándolo. Y acá han pasado casos similares. Sí, claro. Acá hemos tenido casos de vecinos donde han matado a otro por el volumen de la música. Estamos resolviendo los conflictos de forma más violenta de lo que lo hacíamos algunos años atrás. Capaz que en tu época, en mi época, salíamos a bailar, teníamos alguna disputa, te agarrabas a las piñas, nadie intervenía, vos te ibas con un ojo morado y el otro sin un diente, pero quedaba por esa. Esos conflictos ahora se resuelven con armas blancas, con disparos de armas de fuego, y además tendemos a tolerar menos y a enojarnos más rápido.
Entonces hoy un accidente de tránsito también nos pasó hace Sí. 2 o 3 meses, un accidente de tránsito, un choque sin ningún tipo de consecuencia, se baja de uno, empiezan a discutir y uno de ellos toma un arma y termina matando al otro. Tiene que ver con la falta de valores, la falta de educación, la falta de... Tiene que ver con muchas Un montón cosas, de cosas. con muchas cosas, ¿tá? Pero también tiene que ver con un mundo que avanza muy, muy rápidamente, donde la información fluye rápido, donde queremos todo para hoy, y cuando las expectativas de tener algo no se cumplen, nos deprimimos, y entonces al deprimirnos después nos volcamos al consumo de una pastilla o de drogas, y eso nos hace meternos en un mundo que después termina llevándonos a robarle a nuestra propia familia para vender algo en la boca y poder seguir consumiendo y poder seguir evadiendo esa realidad. O sea, es multicausal. ¿Cómo terminamos con eso? Y bueno, de vuelta, tenemos que políticas de Estado, sentarse, trabajar, luces largas. No hay ninguno de estos problemas que lo vamos a resolver en 2 años, 1 o 2 o 3 años. Por eso necesitamos trabajar pensando a largo plazo. Hay algunas sociedades que no lo han resuelto del todo, pero que lo hacen mejor que nosotros. Bueno, tenemos que trabajar mirando qué es lo que han hecho, adaptar ese tipo de políticas acá en Uruguay. Algunas de esas políticas nosotros las hemos traído y las estamos implementando. Un oyente escribe, pena de muerte para los asesinos y se terminan los homicidios. No sé si se terminan los homicidios con penas de muerte. ¿Y estaría de acuerdo con la pena de muerte? No estaría de acuerdo, pero además es impracticable porque Uruguay tiene firmado sendos acuerdos internacionales que lo hacen impracticable. Como el Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. O sea que Uruguay ya no podría implementar la pena de muerte. Salvo que te salgas de todos esos sistemas y lo quieras implementar, pero... Otro mensaje de un oyente dice, Peti, ¿cómo estás? ¿Le podés preguntar al ministro si Carolina Cose tiene custodia policial en su casa? Me ha llamado la atención que siempre hay 2 policías en la esquina de su casa. Sí, tiene custodia, no solicitó... ¿Carolina Cose? Sí, nos solicitó custodia para su casa. Hicimos un análisis con el equipo de comando y bueno, accedimos a ponerle una custodia. También después nos solicitó tener custodia móvil. Pero por alguna razón en particular, ¿por qué alguien puede pedir una custodia policial? En el caso de ella yo creo que, no me acuerdo, hubo un episodio en donde se publicó la dirección de su casa y entonces tanto ella como su equipo entendieron de que eso ameritaba que tuviera custodia. No sé si en algún medio de prensa o alguien que publicó... Custodia es vigilar la casa. Custodia es vigilar, eso, sí, se llama una estática, como decimos nosotros, que es un móvil que estaba apostado en la puerta de su casa a las 24 horas para Pero no vigilar su gente casa. que pueda seguir a... No, después me pidieron que le pusiera gente para seguirla y ahí le dijimos que no, el análisis de riesgo no arrojaba que fuera de riesgo y le dijimos que no. El que sí tiene, obviamente... que eso siempre se hizo así, es el presidente electo. Que a eso corresponde y además se coordina desde Presidencia de la República con el jefe de seguridad de Presidencia de la República. O sea que eso ya está coordinado prácticamente desde el día siguiente que Yamandú Orsi resultó electo. Hablando de Yamandú Orsi, del presidente electo, el 1 de marzo asume el Frente Amplio. ¿Qué le cuenta la policía a usted como ministro del Interior del próximo gobierno del Frente Amplio? Porque el Frente Amplio ha disminuido, no le ha dado respaldo a la policía en su momento. ¿Usted cree que la policía confía en este nuevo gobierno del Frente Amplio? ¿Va a darle una carta de...? Están como en la expectativa. Yo creo que carta de crédito sí, porque en definitiva es un nuevo gobierno y no necesariamente tiene por qué arrastrar los errores del pasado. Creo que a esta altura es más que claro que cometieron muchos errores en materia de seguridad pública, que uno de los factores principales por los que perdieron la elección en su momento fue por el tema de la seguridad pública. Y creo también que el no haber, por lo menos hasta el momento, no haberle echado mano a muchos de quienes en su momento habían sido los jerarcas políticos del Ministerio del Interior y que son los grandes responsables del fracaso, que no estén hoy como principales nombres, salvo los que manejamos hoy al principio, pero no están confirmados, que no estén como principales nombres para este nuevo proceso, también es una señal en ese sentido de, bueno, vamos a generar una expectativa, ¿no? Pero sin duda que todavía subsiste
todo aquello de que, bueno, vinieron, desmantelaron, no nos dieron respaldo, la moral de la policía estaba muy baja. ¿Usted cree que los equipamientos que sí. nos compraron eran muy malos, porque en aquel momento se compraban autos chinos que se iban rompiendo, la policía tenía el 70% de su flota vehicular estaba en talleres mecánicos. Uh-huh. Y hoy es al revés, hoy el 75%, 80% de la flota hoy efectivamente está patrullando las calles. ¿Por qué? Porque se cambió, se compraron vehículos de mejor calidad, se hicieron mejor los llamados a licitación, permanentemente cada 70.000 kilómetros o 2 años tenés vehículos nuevos, se hizo una fuerte inversión en materia de tecnología, o sea, hoy la policía realmente es una policía muy pero muy equipada, muy preparada, hay licenciaturas en la escuela de policía en criminología que antes no había, o sea, y tenés una policía con una tecnología de vanguardia, lo que yo siempre digo, hoy la policía uruguaya es de las policías más tecnificadas en América Latina y una de las más tecnificadas en el mundo. En el mundo. Tenés la misma tecnología que usa Estados Unidos, tenés la misma tecnología que usa Israel, a donde yo fui y tuve la posibilidad de conocer tecnología de ahí. O sea, no tenemos nada en ese sentido que envidiarle a los países más avanzados. Lo que falta es seguir trabajando, falta tiempo, y seguir trabajando en esto de las políticas de Estado vinculado a las causas. Le quería preguntar si cree que con todo esto que cuenta y con lo que ha sido el gobierno del Frente Amplio de no represión, ahora cree que van a reprimir. Yo creo que sí, ya lo han dicho durante la campaña y además varios de los académicos que los asesoran y técnicos que los asesoran, ya la palabra represión ya está de vuelta en el menú, porque entendieron que sin represión no van a obtener buenos resultados. Pero bueno, también depende mucho de las personas que vos pongas. Yo la verdad que no veo que vaya a haber grandes cambios. Yo me parece que van a arrancar... ¿Usted cree que el ministro Negro va a seguir una continuidad de lo que usted ha hecho en el gobierno? En gran parte sí. Creo que su discurso ha sido muy similar al que yo he tenido todo este tiempo, sobre el enfoque dual, sobre el trabajo en causas, sobre la represión. Y además yo creo que van a mantener a una gran cantidad de los jerarcas que hoy tenemos. Porque traer gente que hace mucho tiempo está fuera de la policía, porque ya pasaron 5 años, que no conoce la policía actual, que no conoce el funcionamiento, que en 5 años ha cambiado mucho ha cambiado. Incluso desde el punto de vista del despliegue táctico, operativo, de la tecnología, del uso de la tecnología. Y esperar a que eso empiece a dar resultados con una curva de aprendizaje que te puede llevar 6 meses, 1 año, y donde los resultados no te empiecen a dar en los primeros meses, y es un costo político muy alto. Entonces yo creo que lo que van a hacer es mantener a muchos de los jerarcas que están hoy, y después en todo caso los irán evaluando y irán viendo de ir haciendo algún ajuste. Pero no veo que vayan a hacer grandes cambios. Tampoco en materia de causas, ¿no? Yo creo que van a continuar muchos de los programas que hoy tenemos en las cárceles, sin perjuicio de que puedan traer o aportar otras ideas nuevas, ¿no? Innovadoras y hacer algún plan piloto con esas. ¿Ya comenzó la transición? Sí, nosotros tuvimos que mandar ¿A nivel ministros también? A nivel ministros todavía no, si bien yo tengo diálogo con Carlos, nos hemos hablado por teléfono y por WhatsApp. ¿Se conocen de hace años con el ex fiscal Negro, no? No desde hace años, lo conozco desde que yo entré al ministerio como director general, porque él era fiscal de homicidios y nosotros hicimos una buena reestructura del departamento de homicidios que ayudó a mejorar los niveles de esclarecimiento de los homicidios, que eso es muy importante porque te ayuda a bajar los niveles de percepción de impunidad, que es una cosa muy importante para bajar los homicidios. Y Carlos estaba de acuerdo con esa reestructura. Y además yo he trabajado mucho en generar buenos vínculos con Fiscalía, con el Poder Judicial. Entonces yo he hecho reuniones, he hecho almuerzos, he hecho cenas, los invitados. Entonces va generando un buen vínculo de trabajo. Y también de esas reuniones surgen a veces ideas, propuestas. Por ejemplo, el escáner 3D que tiene la policía hoy, que es un escáner que te permite escanear la zona de un hecho delictivo o de un accidente de tránsito, y dejás de recurrir a las famosas fotos. Viste que una escena de un homicidio, vos te imaginás una película y fotos arriba de una mesa con el cadáver, con el arma de homicida, etcétera, etcétera. Bueno, hoy haces una fotografía en 3D y en tu computadora vas buceando y vas acercando la imagen y vas viendo diferentes ángulos de esa escena. Eso me lo pidió una fiscal de homicidios en uno de estos encuentros que yo organizaba para generar más cercanía y
y mejores vínculos de trabajo. Entonces, yo creo que sí, que volviendo a la pregunta original, tengo una buena relación con Carlos. Él ahora se fue de licencia y quedamos de retomar cerca del 13 o 14 de enero, cuando él retorne, y ahí tendremos las reuniones bilaterales, sin perjuicio de la documentación que se le pueda aportar antes, que eso va por el lado de Presidencia de la República. Ahí está secretario y prosecretario, sistematizando la información que le mandó cada ministerio, con secretario y prosecretario electo, que van a recibir esa información y después la procesará cada... Ahora, no hay antecedentes de ir a Fiscalía, sacar un fiscal y transformarlo en ministro. No. Orsi y su gente sacó a un fiscal de homicidio de Fiscalía y lo metió en el ministerio. No hay antecedentes. No genera un ruido. Incluso Chaschetti mencionó el tema ese, que le parecía muy choqueante, no sé la palabra que usó, pero que le llamaba mucho la atención, Sí. porque es la primera vez que se había hecho sorpresivo. con esta velocidad, ¿no? De sacarlo de la Fiscalía y inmediatamente que asuma un cargo de ministro, y además de ministro del Interior, que es un ministerio ¿Le hace político. ruido eso? Y yo qué sé, yo creo en el profesionalismo, ¿no? de cada uno. Negro hizo una buena fiscalía de homicidios, tiene un muy buen nivel de esclarecimiento de los mismos, se lleva muy bien con su equipo, creo que es un buen profesional. Ahora entra a jugar en otra cancha completamente distinta, y tendrá que lidiar con los problemas de este ministerio, que no son nada que ver a los de Fiscalía. Tendrá que lidiar con los problemas políticos, porque además es un ministro en un ministerio político que no tiene respaldo político, porque en definitiva no pertenece a una bancada, a un sector político del Frente Amplio. Claro, está solo, lo trajeron. Está solo. Claro. Lo respalda el presidente, que no sé qué tanto lo conoce, y creo que Jorge Díaz, que es quien lo propone. Uh-huh. Entonces, también eso le va a llevar a él un proceso de aprendizaje. Bueno, Jorge Díaz debe tener un peso importante dentro del próximo gobierno. Tampoco ¿no? tiene respaldo político, ¿no? No es ¿Tampoco? Y Jorge no pertenece a ninguna bancada. No hay ninguna bancada parlamentaria del Frente Amplio que lo respalde. Lo respalda el presidente de la República, que está, es flor de respaldo. Que Sí. te respalde el presidente, pero... ¿Quién respalda a quién? Y en este caso es el presidente que debería respaldar. ¿Orsi respalda a Jorge Díaz o Y yo Jorge entiendo Díaz que sí. respalda a Orsi? Y bueno... Y Jorge Díaz respalda a Negro. Desde el punto de vista Y político... el Pacha respalda a Orsi. Desde el punto de vista político es el presidente el que debe respaldar a los que él pone. Ahí, Sí. sobre todo a quienes pone que no tengan un respaldo de una bancada parlamentaria. Uh-huh. Eso es así. Y que muchas veces son los primeros fusiles. ¿Usted cree que la Fiscalía está partidizada? Fusibles, ¿no? Dije fusiles, los primeros Sí, fusiles. fusiles. Sí, los fusiles. Sí, eso era Sí, son de otra de época. Martínez. Cuando, Uh-huh. ¿Usted cuando- cree que la Fiscalía está partidizada? Sí. Yo creo que sí, que lamentablemente sí. Pero usted ha tenido buena relación con Fiscalía. Yo tengo buena relación con todos los fiscales, porque me parece que acá en el lugar donde yo ocupo no te puedes estar peleando ni con fiscales ni con jueces. Uh-huh. Porque el objetivo final tiene que ser que el delito que se cometió se pueda esclarecer y que la persona pague por el delito que cometió. Entonces vos no podés estar peleado con un fiscal, no podés estar peleado con un juez. Ahí las cosas tienen que fluir. Ahora, yo no participo de las internas de la Fiscalía, pero obviamente que me llega a los oídos de que sí, de que siempre hubo como dos bandos, ¿no? Sobre todo cuando estaba Jorge Díaz, que estaban los pro Díaz y los anti Díaz. Después que se fue Díaz, bueno, algunos pro Díaz quedaron, algunos cambiaron de bando, pero no sé, la verdad que yo tampoco estoy muy empapado de lo que es la interna de la Fiscalía. No debería ser así, me parece que la Fiscalía no debería tener bandos. Su bando debería ser el Uruguay y la protección de todos los uruguayos, llevar justicia. Ese debería ser su único norte. Pero bueno. ¿Qué legado le deja la coalición republicana en el Ministerio del Interior al gobierno del Frente que asume en marzo? Le deja un ministerio con una policía más equipada, con más herramientas, con más tecnología, con más capacidad de despliegue. Le deja una policía con la moral alta,
que esto es muy importante, con ganas de trabajar, con ganas de ¿Ese fue el cuidar a sus legado de uruguayos. Larrañaga al comienzo? No, yo creo que Larrañaga sí ayudó al ¿Fue cambio. quien dignificó la policía, No, Larrañaga? es un proceso. Ajá. Es un proceso. No es ni solo Larrañaga, ni solo Heber, ni solo en mi caso. Cada uno aportó lo suyo. De hecho, Larrañaga, de los tres, es el que menos tiempo va a haber estado como ministro, Ujú. lamentablemente. Y además le tocó en tiempos de pandemia, o sea que tampoco tuvo muchas oportunidades de generar grandes políticas dentro del ministerio, porque su foco estuvo en el cuidado de los uruguayos en ese momento, de que no salieran, de que no hubiera aglomeraciones masivas en determinados lugares, muy en la pandemia. Pero dejamos un ministerio con 180 comisarías, subcomisarías, destacamentos y unidades reinauguradas o inauguradas en todo el país, lo cual es muy importante porque eso permite a la gente tener un lugar cercano para pedir ayuda, para hacer sus denuncias, para hacer sus reclamos, y sobre todo en el interior del país, que te ayuda, como yo decía al principio, estas cosas ayudan a blindar las rutas, a blindar los caminos vecinales, a blindar las fronteras, y además ayuda mucho las comisarías y las subcomisarías en el interior del país tienen otro rol distinto a Montevideo, tiene un rol más social. Porque ahí a veces el comisario del interior, el policía del interior, cuando te falta un medicamento, va y te lo van a comprar y te lo llevan, y te ayudan de otra forma, ¿viste? Entonces era muy necesario volver a acercar a la policía a la gente y volver a acercarla sobre todo al interior del país. Y eso lo hicimos. ¿Y qué le quedó por hacer? Bueno, yo creo que hay que seguir profundizando en los lazos con otros países, trabajando en ¿Países de la región? países de la región Ajá. y del norte, en más acuerdos, en más vínculos para trabajar en detener el crimen organizado, el avance del crimen organizado. Eso es muy importante, que cada uno de los países del norte pueda blindar sus fronteras, y para eso necesita también la ayuda nuestra, con información, con inteligencia, con intercambio de experiencias. ¿Cuán lejos? Han venido al Uruguay y otros Sí. países a ver la tecnología que nosotros hemos incorporado. Ajá. ¿Cuán lejos del terrorismo estamos? Tan lejos como cerca, porque eso nunca sabés. Tenés que estar siempre con los ojos abiertos, con los oídos preparados, y bueno, eso es otra cosa en la que tenés permanentemente que tener contacto con organizaciones de otros países que son mucho más poderosas que nosotros, como el FBI, como la CIA, Mossad, que tienen mucha información y donde vos podés trabajar ahí para neutralizar amenazas que puedan surgir. Porque me imagino que hay fronteras donde pasás caminando acá en Uruguay. Uruguay tiene fronteras tanto terrestres como marítimas donde vos podés pasar caminando. En el río Uruguay también hay lugares donde, si vos conocés el río, donde hay una bajante, podés cruzar caminando en determinadas épocas del año. Por eso también es importante algo que hemos hecho nosotros, que es el trabajo con el Ministerio de Defensa, que yo creo que nunca se había hecho. Empezamos a trabajar en conjunto para hacer operativos de despliegue en determinados puntos de la frontera, nosotros brindando inteligencia, ellos brindando equipamiento y recursos humanos, porque tienen la jurisdicción en los primeros 20 metros en los primeros 20 kilómetros de la zona fronteriza, y dio muy buenos resultados. Eso permitió hacer, en los lugares nosotros poníamos foco, hacer pinzas para desviar el ingreso del contrabando, llámese de armas o de lo que fuere, por determinados caminos vecinales, donde teníamos apostado destacamentos, y a su vez si se desviaban por esos caminos vecinales, salían algunas rutas donde teníamos apostado otros destacamentos, y eso permite que hoy tengamos la mayor incautación en términos monetarios de contrabando que ha tenido el país. Y bueno, en ese sentido es que hay que seguir trabajando. Yo creo que hay un debe. Me quedó el debe también, que no me dio el tiempo, la verdad, de las comisarías virtuales. Me hubiera encantado avanzar en esa tecnología. ¿A qué se refiere con las comisarías Y que vos virtuales? puedas ir a la comisaría y tengas un tótem o algo semejante, y que puedas hacer Como una hay en los locales de comida rápida. Exactamente. O puedas ir a un shopping y Sí. puedas hacer una denuncia, yo qué sé, capaz que en un shopping hay Extravío de cédula. migraciones, y vos puedas hacer ahí en el tótem también una denuncia o determinados trámites, sin la necesidad de esperar en el mostrador que te atiendan. Creo que lo que se viene es un poco de eso, ¿no? El avance de la tecnología va por ese lado.
que cada vez el individuo tenga más autonomía para hacer su propia gestión sin la necesidad de que te atienda una persona. Bueno, porque hay veces que hay gente que no denuncia por toda esta burocracia, Sí, pero tener un tótem o tener así oficinas en lugares comerciales podría haber sí, ayudado muchísimo. Ayudaría mucho. Igual nosotros hemos ampliado mucho los lugares de denuncia. Yo te decía, Sí. todas estas comisarías que hemos inaugurado son puntos de denuncia, tenemos más tablet. Hoy se hacen más denuncias por tablet que las que se hacían en el gobierno anterior. Y el nivel de denuncia, lo que se llama la cifra negra, es la misma. O sea, ese mito de que, oye, las denuncias bajaron porque la gente denuncia menos. Es mentira. El que te diga eso te miente. Es mentira. Porque vos haces encuestas de victimización, que hasta ahora no las hacía el ministerio, las hacían las encuestadoras más prestigiosas del país, y ellos tienen encuestas de victimización de hace 10, 12 años atrás, y el nivel de cifra negra de denuncia es el mismo, se ha mantenido en el tiempo. Y ahora sí nosotros vamos a hacer encuestas de victimización. Ya firmamos un convenio con la INE, con el Instituto Nacional de Estadísticas, para empezar a hacer encuestas de victimización. De hecho ya están en campo trabajando, y yo creo que le va a quedar al próximo gobierno para poder hacer, o para poder dar las cifras de la primera encuesta de victimización que van a empezar a hacer, o se van a empezar a hacer en forma regular, ¿verdad? A partir de ahora. Que es un insumo más para medir los niveles delictivos. No es el único insumo. Las denuncias siguen siendo el insumo más importante. Pero además las encuestas de victimización te ayudan, como te decía yo, a medir esa cifra negra. El gobierno del Frente Amplio tuvo 15 años para mejorar el hacinamiento carcelario. No lo hizo. No. Este gobierno tuvo 5 años también para llevar adelante algunos proyectos. Tampoco se hizo lo que correspondía. ¿Por qué siempre dejamos a último momento este tipo de proyectos que podrían recuperar, si es que se puede recuperar a un delincuente, pensando en una cárcel Huerta, Quinta, en una cárcel en el interior, en una cárcel sin hacinamiento? Sí, ni que hablar que el Frente tuvo 15 años, como vos decís, ¿no? O sea, no hay excusas. En el 2005, cuando asumen, decretan la emergencia carcelaria. En el 2009 viene el comisionado para Naciones Unidas, Novak de apellido, y el tipo hace un informe lapidario sobre el sistema carcelario. Es cierto. Dice que los presos se hace tomaban público agua del water y sí. vivían como animales. O sea, declarar la emergencia carcelaria no sirvió absolutamente de nada, fue simplemente un titular. Pero además ese tipo de informes se siguen suscitando a lo largo del tiempo, porque después vos buscás informes de Garcés, buscás informes de Petit, y todos son coincidentes en el estado deplorable y de hacinamiento que vivían las personas privadas de libertad. Llega este gobierno con ese estado de la situación carcelaria. Me acuerdo que Larrañaga he citado al Parlamento, lleva un video que está colgado en YouTube sobre la situación en la que habíamos recibido las cárceles, y ahí él empieza a implementar el plan Dignidad Carcelaria, que entre otras cosas tenía construir más cárceles, sacar cárceles que estaban apostadas en las ciudades, llevarlas a zonas más rurales y en mejores condiciones. Y ahí se da todo el avance con el MIDES, que por primera vez en la historia se instala en el Instituto de Rehabilitación. En aquella época Bonomi y Arismendi estaban peleados, el Partido Comunista, el NPP, peleado, entonces no se hablaba. Entonces el MIDES no como tenía, si hoy fueran amigos. No tenía ninguna... Exacto. Al no haber ese vínculo, el MIDES no tenía una sola política en aquel momento en el INR. Y el aterrizaje en este gobierno del MIDES fue un antes y un después, sin duda, para el trabajo con las personas privadas de libertad. Pero además triplicamos la capacidad de la UDELAR de trabajar ahí, inauguramos las primeras UTUs, que fue también un cambio fundamental. El MIDES tiene las chacras, que son para personas que salen de la cárcel y no tienen a dónde ir, van a un sistema de chacras donde se les enseña hábitos, armar el currículum, volver a estudiar, cosas básicas que de repente para vos y yo son normales, como lavarse los dientes, peinarse, tender la cama, lavar la ropa, colgarla, y ellos esos hábitos los perdieron. Entonces hay que ayudarlos de vuelta a recuperar todo ese tipo de cosas. Pasamos la dirección del liberado, que pertenecía al Ministerio del Interior, y la pasamos al MIDES. Eso fue también una cosa muy importante, porque tenía mucha más lógica que estuviera ahí en el MIDES para ofrecerle toda la gama de oportunidades que tiene el MIDES, y no que estuviera dentro del Ministerio del Interior. Y también hicimos algo muy importante que va a quedar para inaugurarse en el periodo anterior, que tiene que ver con lo que vos mencionabas, las cárceles.
Nosotros estamos construyendo en este momento 3 cárceles para más o menos 480 personas privadas de libertad, cada una. ¿Ahora se están construyendo? Están construyendo ahora en un predio contiguo al Penal de Libertad, que van a tener un 70% más de capacidad para espacios socioeducativos, sociolaborales, para huertas, lo que tú mencionabas, espacios deportivos, y además con una construcción muy moderna que es no vandalizable. O sea, ya no se hace más con hierro adentro y por lo tanto, al no ser vandalizables, eso baja el nivel de violencia que puede haber dentro de los establecimientos carcelarios. Porque si no se hacen cortes. Los famosos cortes carcelarios, etc. Y además estamos construyendo también una nueva cárcel para mujeres, ¿tá? Que va a tener capacidad para 850 personas privadas de libertad, que tiene además la condicionante que tiene un centro de medio camino, que es cuando vos estás próximo a salir, puedas ir ahí y puedas volver a reencontrarte de vuelta con aquello de los hábitos, tenés alguna salida transitoria. ¿Hay más mujeres delincuentes que lo que había antes, en otra época? Lo que está pasando y que estamos viendo es que ahora hay muchas mujeres que pasaron a ser las dueñas o las que mandan en las bocas. Sí, eso está pasando. Que lo hemos notado y por eso hay un incremento. Sí, y por eso hay un incremento de mujeres formalizadas vinculadas a la ley de estupefacientes. Eso está pasando. Que bueno, hay que también empezar a estudiarlo y a mirarlo, ¿no? Porque en definitiva a veces esa mujer tiene hijos chicos, entonces uno dice, bueno, no la mando con prisión domiciliaria, pero si la mandás con prisión domiciliaria va a seguir regenteando la boca. Entonces se presenta toda una dinámica. Claro, y son esos problemas de lucha entre las bandas donde también matan a familiares y a bebés. Totalmente, sí. Lamentablemente el daño colateral que a veces generan esas luchas entre estas bandas de barrios que se disputan el territorio, se disputan una boca, tiene consigo el efecto de que a veces termina un herido o un herido de muerte a alguien que no tiene absolutamente nada que ver. Que puede ser alguien que está vinculado a la familia, pero que no tiene nada que ver, porque puede ser un chico, un menor, un niño, un bebé, o algún vecino que pasó caminando y se encontró con una bala perdida. Lamentablemente, ese tipo de cosas a veces pasan. Y bueno, de vuelta, hay que trabajar mucho, mucho, mucho en la educación. El programa Barrios sin Violencia, que es un programa el que apostó este gobierno y que ojalá continúe, tiene que ver con eso. Porque el programa Barrios sin Violencia, nosotros lo trajimos de una ONG que se llama Cure Violence, que es una ONG que trabaja, es una de las 4 o 5 ONG más grandes del mundo, que trabaja en muchísimos países del mundo también, y sobre todo en ciudades muy violentas, como por ejemplo Sinaloa, y se dedican a interrumpir la violencia. ¿Tá? Son personas que a veces pueden ser ex reclusos, personas que en algún momento tuvieron una vida delictiva y después se pasaron a trabajar en una ONG y ayudan a personas a salir de las drogas o a salir de situaciones complicadas, y que conocen muy bien esas situaciones y por eso a veces es muy fácil, o para ellos es más fácil que para vos o para mí, que ese tipo de personas te escuchen. Porque capaz que vos o yo y nos sentamos a hablar con un chico de esto que está en una boca y te dicen, ¿y vos qué sabés de los problemas que yo tengo? Claro. Y en cambio con esta gente se genera una empatía, una conexión que es mucho más fácil que esta gente los pueda ayudar. Y bueno, lo que tratamos es que el Barrio Sin Violencia vayan a estos barrios que ya están trabajando en muchos de estos barrios, que empiecen a hablar con las familias, que empiecen a poner oídos, que de alguna forma se vayan enterando si hay un conflicto, si hay alguien que le debe plata a fulano, si Mengano amenazó a matar a Mengano porque le miró mal a la novia, todo ese tipo de cosas. Ellos intercedan en esa situación y eviten que se produzca el primer homicidio, o si se produce el primer homicidio, o eviten que se produzca la venganza de ese homicidio. Porque generalmente un homicidio genera un segundo homicidio por el hecho de la venganza y genera todo un efecto en cadena que después se puede arrastrar durante muchos años. Lo que pasaba en Villa Española, entre 2 familias que se disputaron mucho tiempo el territorio, la disputa no había iniciado por problemas de drogas, se había iniciado porque uno se había metido con la novia del otro y entonces uno mató y después se mató al primo y eso desencadenó una disputa que llevó muchísimos años. Que no hayan salido los allanamientos nocturnos es contraproducente para el Uruguay. Yo creo que sí. Les estamos dando a los delincuentes varias horas del día de ventaja. Yo creo que fue un gran error. A ver, es una decisión popular, la respeto. Sí, claro.
yo creo que faltó, quizás nos focalizamos mucho más en la ley de seguridad social, para que no salga, que en los allanamientos nocturnos. Uruguay es uno de los 4 países en el mundo que no tiene allanamientos nocturnos, 4 países en el mundo integrantes de Naciones Unidas, ¿verdad? Creo que es Mozambique, si mal no recuerdo, Nicaragua y Portugal y Uruguay. Son los 4 países que no tienen allanamientos nocturnos. Y sí, es un problema. Es un problema porque los delincuentes saben que vos de noche no podés entrar. Conocen al dedillo la norma. Y las normas penales también. Entonces ellos operan de noche. Distribuyen la droga de noche, mueven las armas de noche, esconden la mercadería de noche, salen a hacer sus fechorías de noche, y cuando vos estás en el medio de una persecución, porque viste a una persona que disparó, lo salís a correr y el tipo se meta dentro de una casa, no podés entrar. ¿Y qué tenés que hacer? Tenés que montar una vigilancia hasta el día siguiente. Y tenés 7, 8, 9 horas de vigilancia hasta que sale el sol. Y en esos barrios, donde todas esas casas están conectadas unas con las otras, Azoteas, etcétera, etcétera, cuando entraste al día siguiente, generalmente te abren la puerta, te dicen vení, entrá, porque ya se deshicieron de la droga, se deshicieron del arma, no tienen evidencia ninguna, y si no, cuando entraste, por la fuerza, ya no encontrás nada. Entonces, yo creo que sí, que le dimos una ventaja, pero bueno, son las reglas de juego de un sistema democrático. ¡Pausa! El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, en Malos Pensamientos. Nos vamos unos minutos y volvemos. 5 minutos van de las 7 de la tarde. Estamos con Nicolás Martinelli, el ministro del Interior. ¿Usted dudó cuando el presidente lo llamó y le dijo, quiero que usted sea el ministro del Interior? No. ¿No? No, de hecho... ¿Le dio miedo? No sé si la palabra es miedo, pero bueno, te abruma una responsabilidad enorme. Y yo me acuerdo cuando me lo dijo, yo le dije, presidente, estoy preparado, porque yo ya era director general, conocía muy bien el ministerio. Director general del Ministerio del Interior. El número 3, ¿no? Sí, los directores generales en los ministerios son como los CEOs de una empresa. Son los que conocen el ministerio, son los que firman. O sea, yo creo que después del ministro es el rol más importante. O sea que también es muy importante la elección de los directores generales en los ministerios. Y yo sabía que yo podía ser una de las opciones cuando Heger se fuera, sobre todo en marzo, que él volvía al Senado para hacer campaña política. O sea que yo sabía que era uno de los nombres que se podían manejar eventualmente. Después eso se adelantó, terminó siendo en noviembre. Pero bueno, yo venía, como te digo, ya mentalizado, preparado, que capaz que me tocaba. Y eso me acuerdo que fue cuando me llamó. Él creo que estaba en Washington, había viajado por Naciones Unidas, no me acuerdo bien. Y me llamó para decirme, y yo le dije, bueno, bien, estoy preparado. Y eso fue la conversación. Es un ministerio de mucha exposición y de mucha sobreexposición. Muchísima exposición. Es el ministerio político, de gobierno. De mucha notoriedad. Que además todo termina ahí. Todo lo residual también termina ahí. Hasta algo básico como si un legislador quiere hacer un pedido de informe, si no sabe a qué organismo dirigírselo, bueno, va para ahí y de ahí después se contesta o se ve para dónde enviarlo. Y después es el ministerio que si viaja el ministro de Economía, el subsecretario de Economía, al mismo tiempo, vos quedás como ministro de Economía. O viaja el canciller y el vicecanciller y vos quedás como canciller. Entonces tenés una enorme responsabilidad más allá de lo político y por eso siempre se tiende a ser una persona de mucha confianza del presidente, ¿verdad? ¿Y cómo pudo sostener o acompañar el Ministerio del Interior con un bajo perfil? Porque no es un ministerio para tener un bajo perfil como usted lo ha tenido de la manera que lo hizo. Sí, fue una decisión personal, pues entendí que lo mejor para mí era que me juzgaran por la gestión. El final, 28 de febrero, cuando pasemos raya,
que me juzguen por eso. Y no por la cantidad de veces que uno sale en los medios. En un ministerio como este, que todos los días hay noticias para dar, perfectamente yo podría convocar a Y no de las mejores, además. Y no de las mejores, perfectamente yo podría convocar a una rueda de prensa de mañana, a una conferencia de prensa de tarde el mismo día, y salgo en todos los informativos. O sea, si a mí me juzgaran por la cantidad de veces que salgo en los informativos, sería el mejor ministro. Entonces no pasa por ahí. Pasa por la gestión. Y por eso fue una decisión personal. Además, obviamente, acompañada para tener un menor desgaste. Y además también que la policía pudiera tener más protagonismo. Porque hay temas que son policiales y me parece que quien tiene que transmitirlo es la policía. Yo te puedo hablar de un homicidio puntual o de un robo grande que haya llamado la atención mediática, por ejemplo. Pero en definitiva, el que tiene los detalles finos es la policía, o es el jefe de policía del departamento, o es el jefe o el director nacional. Porque a la prensa a veces le gusta preguntar, ¿y qué calibre era el arma? ¿Y cuántos cartuchos se encontraron en el piso? ¿Y de qué posición se disparó? Y vos no tenés todos esos detalles. Lo tuyo es un rol más político. Eventualmente, si hay un director de la policía que se equivoca, bueno, ahí sale el ministro y dice, no, esto no es así, o sí, esto fue así. Pero creo que fue algo bueno. Me parece que fue algo bueno bajarle el perfil al Ministerio del Interior. Le bajó el perfil al Ministerio del Interior y usted como ministro se mostró también con un bajo perfil, quizás un poco más humano. ¿Qué recuerda de los momentos que ha vivido en el Ministerio como uno de los días más tristes como persona, no como ministro? Ahí me tocaste una fibra complicada. El día más difícil que me tocó fue cuando mataron a Meireles, un oficial de la policía, que le dispararon en un operativo en Marconi. Y bueno, ese fue un día difícil. El día siguiente, llamar a la viuda, hablar con ella, la familia, tiene 2 hijos, de 12 y de 8 años. Además, el fin de semana fue el cumple de ellos. Estuve por la casa, me llegó un regalo. Todo eso fue muy difícil. El velorio, el entierro, fue durísimo. Me imagino que este tipo de noticias debe ser también movilizante, porque cuando el ministro del Interior no duerme. No, mi teléfono descansa. está 24 horas prendido, y cuando está enchufado cargando está prendido y recibo mensajes en cualquier hora del día. Claro, y recibe una mala noticia, no sí. Vuelve a dormir. Y no, me tocó recibir el año pasado, también por estas fechas, ¿te acordás el triple homicidio en la Floresta? Un tipo que entra a un local y termina matando a 3 personas. Y recibí la noticia cerca de la 1:30 de la mañana. Y bueno, y ahí a coordinar, llamar al jefe del departamento, reunión con policía científica, todos los equipos, para tratar de esclarecer lo más rápido posible. ¿Se siente el dolor? Sí, claro que se siente el dolor, sí. Ojalá, que siempre lo puedas sentir, independientemente del tiempo que te toque estar en este cargo. El día que vos dejes de sentir dolor o empatía, me parece que estás en el horno, tenés que irte, de eso se trata. Tenés que tener un grado importante de humanidad, y sobre todo en estos lugares donde lidiás con la muerte, lidiás con la desgracia de otros. No es nada lindo que le estén robando a alguien que vos conocés y que después te escriban, che, me robaron, y a veces no podés hacer, no podés solucionar el problema a todos. Pero tampoco vestirte una coraza que no te entre nada, ¿no? Porque no es bueno tampoco para tu vida después, tu vida familiar, personal. ¿Cómo lidia su familia con todo esto también? Porque... No, los mantengo totalmente ajenos y al margen de esto. No, trato de hablar poco de estos temas, los hablo con quien está más preparado, que puede ser con los jefes de policía, con parte del equipo, esas cosas sí. Pero en mi familia no, trato de no llevar los temas de los problemas del ministerio o de trabajo a mi casa. Y lo mismo al laburo, cuando salgo de casa dejo los problemas de mi casa, los dejo ahí, y al trabajo voy con la misma alegría
que voy desde el día 1. Porque la verdad que me encanta la responsabilidad que asumí, me siento muy cómodo en este ministerio, conocí gente muy linda, armamos un gran equipo de trabajo, estamos obteniendo muy buenos resultados, y me gusta ir a trabajar con esa alegría de saber que estamos dando pequeños pasos, pero que son pasos muy importantes para dejar una mejor seguridad a todos los uruguayos. Si usted tuviera que darle una recomendación al próximo gobierno frentista que asume en marzo, ¿qué le diría desde el lugar del Ministerio del Interior? Yo creo que voy a tener estas charlas con el próximo ministro. Y es la forma de transmitirle, mano a mano, es la forma de transmitirle mi experiencia. Justo el otro día me mandó un mensaje un poco en broma: che, no me mandes muchos papeles que después... Y yo digo, los papeles qué malo. Lo más importante es cuando vos y yo nos juntemos a tomar un mate, a charlar, y yo te puedo transmitir mi experiencia en este lugar, lo que vas a vivir, lo que te va a pasar y cómo lidiar con algunas de esas cosas. Eso es lo más importante. Después lo otro, si vos tenés un buen equipo, por eso yo digo que yo no creo que vayan a cambiar mucho. Si vos tenés un buen equipo que funciona, que los resultados están acompañando, también es muy, muy importante para apoyarte. Trabajar en equipo en estos lugares es clave. Si vos no sabés delegar, si elegís mal a quienes te van a acompañar, estás frito. En esto, y creo que en la vida, ¿no? Recién... Tengo un tío que siempre dice, sí, le arrasa a la mujer, le arrasa a la vida. Y eso pasa lo mismo con todo. Con los amigos, le arrasa a los amigos. Lo mismo, claro, le arrasa a tus compañeros de trabajo, a tus equipos. Totalmente. Chao. Entonces, en eso hay que ser muy celoso, muy cuidadoso. Y muy generoso y siempre con buena onda con la gente que trabaja contigo. Porque todos están también sufriendo lo mismo, todo en un ministerio como este. Y todos tienen sus problemas en su casa. Y vos no podés trasladarle sus problemas a ellos, ¿no? Vos tenés que lidiar con los tuyos, en tu casa, te vas, cerrás la puerta, te vas al trabajo con la misma alegría, saludás a todos, buen día, buenas tardes, buenas noches. Y creo que esas cosas son importantes. Hablaba de su gestión, y todavía falta para terminar, pero ya estamos en el final. ¿Usted cree que hoy está entregándole al país un Uruguay más seguro de que el que encontró cuando entró al ministerio? Sí, sin dudas. Me preguntás en qué me baso y las estadísticas y los índices. No tengo ninguna razón para cual no creer en ellos. Si hoy tenemos cerca de 12, 13.000 rapiñas menos que cuando arrancamos el gobierno, si tenemos cerca de 25, 30.000 hurtos menos cuando arrancamos el gobierno, 1.000 abigeatos menos, y bueno, es importante, algo cambió. Por supuesto que hay que seguirlo profundizando. Hay gente que a veces me escribe y me dice, bueno, pero puedo decir que bajaron las rapiñas, no te creo nada, porque ayer asaltaron a una señora en tal lugar. Y sí, todavía seguimos teniendo 15.000 rapiñas por año. Seguimos teniendo 100.000 hurtos por año. Pero iniciamos un proceso que hace 4 años viene con una baja sostenida, o sea que ya es una tendencia, podemos hablar de tendencia en la baja en algunos delitos, y que ojalá que esto se pueda seguir continuando y profundizando para que dentro de 5, 6 o 7 años más el tema de seguridad pase a estar en el 3er o 4er lugar de las preocupaciones de los uruguayos. Que tengamos un nivel delictivo, porque siempre van a haber delitos, que sea tolerable para nuestra sociedad. No hay ningún país en el mundo que tenga delito cero, pero hay países que tienen un nivel que es tolerable. Nosotros tenemos que apostar a llegar a eso. ¿Cuál va a ser ese número? No lo sé. Capaz que necesitamos llegar a las 3.000 rapiñas por año. Todavía estamos en 15, estuvimos en 30. Uh-huh. Capaz que necesitamos llegar a los 20.000 hurtos por año. Estuvimos en 140.000, hoy estamos en 110. Tenemos un camino por delante todavía, sin duda. Gracias. Y un camino largo. Hay que tener mucha paciencia. Ajá. Mucha paciencia. Gracias, ministro del Interior Nicolás Martinelli. Feliz año. Muchas gracias, igualmente para vos. ¿Podemos jugar al Sino Paso y a una palabra? Adelante. ¿Sí? ¿Está pronto? ¿Con cuál empezamos? Esto es más complicado que el Ministerio del Interior. Me imagino, sí. Malos Pensamientos presenta Una Palabra. Palabras, palabras, palabras.
Una sección donde lo que importa es la palabra. La palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Una palabra. Palabras. Lamentable, nula, virtual, impredecible, rara, bipolar. Exactamente. Erótica, notable, ausente, distante, explosivo. Donald Trump. Heavy, abierta, fracaso. Uncut. Una palabra. Ahora ya. Valen más los hechos que las palabras. Jugamos a una palabra con Nicolás Martinelli, el ministro del Interior. Le tiro nombres y usted va a tirar la primera palabra que se le ocurra sin pensar. ¿Está pronto? Estoy pronto. ¿Puedo algún día venir y manejar ahí los controles? Ah, ¿te gustó? Sí. Ujú. Sí. ¿Le gustó cómo hacemos el programa? ¿Sabes que siempre me intrigó cómo era que ponían las... Está bien, pero ahora no se puede comentar nada, ¿eh? Es un secreto de Después Estado. del 28 de febrero te voy a tener tiempo libre. Puedo venir a ¿Puede dar venir? una mano. Sí, cómo no. Luis Lacalle Pou, Un estadista. la 404. Cariño. Martín Lema, Intendente. Ministerio del Interior. Un desafío. Jorge Larrañaga, Un líder. Carlos Negro, Fiscal. el ex fiscal de corte Jorge Díaz. Abogado. Ok. Yamandu Orsi, Interrogante. Carolina Cose, Despilfarro. Mario Lallera, Malo. Gustavo Leal, Pasado. Charles Carrera, Pasado. la Fiscalía, Desafío. Valeria Ripoll, Una militante. Nicolás Martinelli. Tu amigo. Tu amigo. ¿Jugamos al Sino Paso? Dale. Llega a malos pensamientos. Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. ¡No! Paso. Jugamos al Sino Paso. Nicolás Martinelli, Ministerio del Interior, ministro, hasta el 28 de febrero. Puede responder sí, no y paso. Paso solo en 2 oportunidades. ¿Está listo? Estoy listo. ¿Cree que todos los policías le fueron leales? Sí. ¿Está capacitado Mario Lallera para liderar la Secretaría de Inteligencia? No. ¿Cree que Gustavo Leal tiene influencia dentro de la Policía Nacional? No. ¿Eduardo Bonomi fue el peor ministro del Interior desde el retorno de la democracia? Sí. ¿Cree que hoy la gente se siente más segura que hace 5 años? Sí. ¿Carlos Negro puede haber sido desde Fiscalía un operador del Frente Amplio? No. ¿Cree que Jorge Díaz liderará la seguridad desde la torre ejecutiva? Sí. ¿Es la Fiscalía un organismo en el que la Policía Nacional puede confiar? Sí. ¿Uruguay necesita más cárceles? Sí. ¿La gestión y administración de las cárceles debería estar fuera de la órbita del Ministerio del Interior? Sí. ¿Está a favor de la cadena perpetua? No. ¿Imagina que Charles Carrera pueda ser finalmente formalizado por el delito de abuso de funciones? Sí. ¿Es el Ministerio del Interior el responsable de que los clásicos no se puedan jugar con ambas parcialidades en los estadios de Nacional y Peñarol? No.
¿Piensa que hay dirigentes del fútbol asociados con Barra Bravas? Sí, ¿Imagina que el narcotráfico pueda penetrar en el sistema político en corto plazo? no, ¿La Secretaría para la Lucha contra el Lavado de Activos cumple a cabalidad con el rol que se le asigna? sí, ¿La izquierda romantiza la delincuencia? sí, ¿Cree que Carlos Negro mantendrá las buenas políticas adoptadas por usted al frente del ministerio? sí, ¿Es posible lograr un acuerdo nacional en seguridad pública entre todos los partidos? sí. ¿No usó ningún paso? ¿Ya terminó? Sí. ¿Quiere seguir? Vale. No te hagas el listo. Gracias, Nicolás Martinelli. Un abrazo grande, feliz año. Gracias para vos, Peti, por la invitación. Ha sido un placer acompañarte y un saludo a la mejor audiencia del mundo. Gracias, nos vamos.